Cuando David Saavedra se enteró de que el invitado de hoy venía, me escribió, también te digo que no sé cómo se enteró tan rápido, me escribió y me dijo lo siguiente. David Saavedra, por si no lo conocéis, ha estado un par de veces en el podcast y es un chico que estuvo hace años en el movimiento nazi. Una persona que salió de ahí y que ha divulgado y ha explicado cómo ha sido el proceso de cambio, un proceso largo y complicado, ¿no? Pues me escribió David Saavedra y me dice, me he enterado que viene Sani. Digo, hostia, sí, ¿cómo lo sabes? Bueno, mis secretos. Digo, muy bien, fantástico. Genial, tengo un topo aquí escondido. Y me dice, si hubiera conocido a Sani antes de entrar en el movimiento, seguramente no hubiera entrado. Y esto lo dice una persona que entró convencido, que entró totalmente abducido por ese movimiento, por esa radicalidad, por esas ganas de pertenencia. Y eso lo explico porque yo creo que ilustra muy bien lo que puede pasar hoy. Es decir, viene una persona que nos va a explicar mucho sobre un continente que es muy olvidado y que normalmente cuando lo mencionamos es para cosas malas o para cosas tristes, ¿no? Que es África. Hablaremos con una persona experta en geopolítica africana, relaciones internacionales, diplomacia, y que yo creo que es muy interesante que venga justo ahora, en este momento de crecimiento de los populismos, con un nuevo presidente holandés muy de derechas, con un sentimiento anti-inmigratorio importante. Y nada, ya después de la presentación, tengo que decir que para mí es un honor y un orgullo tener aquí a Sani Ladán. Sani, ¿cómo estás? Muy bien, Jordi. Muchísimas gracias por la invitación. Lo que has dicho de David, un amigo. También luego tendremos el tiempo de contar un poco cómo me conocí cómo nos conocimos con David. Así que un placer estar aquí y bueno, que tengamos una buena tarde. ¿Y quién es el topo, eh? Aquí se filtra información. Te lo juro, es que yo contigo hablé hace meses, porque ha costado cuadrar agendas, porque también no paras. Sí. Un poco más te veo ya en China mañana, ¿no? Y al final has podido venir, pero justo cuando habíamos hablado me escribe al momento, mira, que me he enterado que vienes a... Y digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué espías, eh? Sí, es curioso porque yo también, o sea, me di cuenta a raíz de cuando me escribiste, estuve un poco mirando, buscando pues las entrevistas y tal, y vi la entrevista de David, dije, a ver, David ha estado aquí, y curiosamente David va a los sitios donde yo he estado, o yo voy a los sitios donde ha estado David. Y lo comenté con él y se lo dije. Y dije, pues mira esto. Y David me dijo lo mismo. Sani, pues Jordi me ha tratado siempre bien con las veces que he ido ahí. Ve sin ningún problema. Además es un espacio donde yo creo que la gente debe escucharte. Es lo que me dijo David. Yo creo que es muy interesante, porque al final a mí me escucha también mucha gente joven. Bueno, bastantes edades, pero mucha gente joven está aquí, ¿no? También. Y yo creo que es muy interesante de lo que hablaremos hoy, que la gente se entere también y lo entiende y al menos lo reflexione, ¿no? Porque es lo que decíamos fuera de cámara, que es muy interesante que la gente reflexione por sí mismo, pero sin gritos, sin populismos, sin proclamas baratas, sino escuchando, reflexionando, dialogando, ¿no? Claro, lo más importante, lo digo siempre, cada uno puede tener la opinión que tenga y tal. Lo más importante es que cuando nos sentamos a debatir o a hablar sobre temas que son temas muy importantes, temas interesantes y sobre todo temas sensibles que tocan a una gran parte de la población de una sociedad o del mundo, lo debemos hacer con mucha responsabilidad, alejándonos de los discursos de bares, de restaurantes, de que mi cuñado me ha dicho, mi abuela me ha contado, mi padre me ha dicho. No. Hablamos con argumentos. Cada uno puede tener su postura, claro, pero argumentada. Claro. Y lo que decía antes, un argumento deja de ser válido, deja de ser verdad a partir del momento que hay otro que lo refute. Yo no soy una persona rígida. Tengo algo y me gusta siempre hablar con datos, con argumentos, porque nadie ha inventado la rueda aquí. Entonces vamos buscando, vamos viendo, pero a partir del momento en el que lo que antes, hace 10 años decía, tenía validez y ahora me doy cuenta de que han avanzado, han hecho estudios, han demostrado, pues deja de tener validez sin ningún tipo de problema. Y luego las opiniones, no podemos decir, es que todo el mundo tiene su opinión y debe hablar. Sí, todo el mundo debe hablar, pero una cosa deja de ser válido o deja de ser una opinión a partir del momento en el que sea un discurso de odio, un discurso racista, un discurso xenófobo, homófobo. Entonces, a partir de ese momento ya estamos tocando
temas sensibles que toca a muchísima gente. Yo puedo salir a la calle y teniendo en cuenta que no me afecta nada de todo lo que voy a decir, lo suelto así, teniendo una audiencia súper grande y eso tiene repercusión en muchísima gente. Entonces, por eso digo que siempre tenemos que hablar con responsabilidad, sobre todo si somos figuras seguidas, figuras de autoridad, porque que lo quieras o no, si te pones a hablar y tienes seguidores o eres experto en un tema, eres figura de autoridad, aunque lo quieras o no. Muchas veces te conviertes en referentes de la gente sin tú querer ser nada de esto, ¿no? Entonces creo que ahí hay un grado de responsabilidad. Yo, con los pocos seguidores que tengo en las redes, soy consciente cuando me escribe un profesor, una profesora y me dice: oye, hemos utilizado tus materiales en clase. He recomendado que mis estudiantes para hacer su trabajo tenga que ver los vídeos que has hecho o tu podcast. Ojo, lo que me quiere decir eso es que cada vez que yo me pongo delante de un micrófono, cada vez que me pongo para sacar un episodio de mi podcast, tengo que ser muy consciente de que hay gente que me escucha, hay adolescentes que me escuchan y no puedo ir contando cosas sin tener esa parte de responsabilidad, ¿no? Tú que tocas también temas serios, ¿no? Al final, si tú hablaras de, yo qué sé, pues de tonterías, de humor, comedia, y te puedes jugar un poquito más, ¿no? Con el entretenimiento, pero al final tú tocas temas serios, que hablaremos de todos ellos. Hablaremos, ya te digo, tanto de inmigración, de África, de conflicto, de qué estamos haciendo todos mal, porque evidentemente algo se está haciendo mal. Claro. Esta frustración, esta rabia, tienen núcleos, ¿no? Y tiene raíces.